Bien, hermanos, ¿estamos todos listos? Estamos estudiando el libro de los Efesios, ¿no? Verso a verso, a este libro lo hemos denominado Nuestra Identidad en Cristo. Bien, los 3 primeros capítulos nos hablan sobre lo que Dios ha hecho por nosotros, qué es lo que Él ha hecho por nosotros. A ver, ¿quién podría decir qué ha hecho Cristo por ti según Efesios capítulo 1 al 3? Lo ha redimido. ¿Alguien más? Lo ha salvado, lo ha rescatado, te ha sellado, te ha hecho hija de Dios. Eres hechura suya, dice, creados en Cristo Jesús, Señor nuestro. ¿Qué más? Nos ha reconciliado, ¿no? Muy bien. Y así, pues, tenemos paz para con Dios. Entonces, hay muchas cosas que Dios ha hecho. Cuando estamos enemistados con Él, ahora estamos en paz con Dios, ¿no? Entonces, eso es todo lo que Dios ha hecho por nosotros. Y bueno, ya lo sabemos, pastor, ya. Chévere, entonces cerramos la Biblia, se acabó el capítulo 3. No es así. Las cartas de Pablo tenían un estilo, o tenían una estructura. Si tú estudias la carta de los romanos, te vas a dar cuenta cómo es que Pablo enseña todo lo que Dios ha hecho por el hombre, desde el capítulo 1 hasta el 11. Pero a partir del capítulo 12 comienza la parte aplicativa, donde Pablo dice: por tanto, hermanos, os ruego que se entreguen como sacrificio vivo, santo, agradable a Dios. Entonces ves que si has entendido la misericordia de Dios, entonces dice: te ruega, Pablo, es una súplica santa, ¿no? Te ruega a que reacciones, a que te entregues a Dios, a que respondas, porque Dios ya hizo todo eso por ti. Lo mismo sucede con la carta de los Efesios, ¿no? Hasta el capítulo 3, todo lo que Dios ha hecho por nosotros. Capítulo 4, Pablo nos ha estado exhortando, nos ha estado animando, nos ha estado diciendo que vivamos conforme a la vocación por la que hemos sido llamados, ¿no? Dignos de esa vocación. Si ya somos hijos de Dios, si somos rescatados, si somos redimidos, entonces vivamos realmente como rescatados, como redimidos, como hijos de Dios, como comprados por Dios. Vivamos así, dice Pablo. Entonces todo el capítulo 4, de alguna manera, Pablo ha hecho un llamado a la unidad como iglesia, ha hecho un llamado a la pureza como iglesia, ha hecho un llamado a la madurez como iglesia. La semana pasada justamente hablamos de eso, ¿no? Algo bien confrontador quizás, pero es cierto, ¿no? Pablo básicamente les estaba diciendo a los hermanos de Éfeso: ustedes ya no pueden vivir como el mundo vive, en la vanidad de su mente, ¿no? En cosas que no son de Dios. Y hoy, a partir de este capítulo 5 en adelante, hasta el verso 14 que vamos a estudiar hoy, Pablo va a continuar con esa idea. Y si tendríamos que ponerle un título a esta parte, quizás en tu Biblia incluso vas a encontrarla, es: andad como hijos de luz. Nosotros creemos que Jesús es la luz del mundo, ¿no? El mundo estaba en tinieblas y la luz vino al mundo, ¿no? Y dice: y las tinieblas no prevalecieron contra la luz, no pudieron contra Jesús. Hay una canción que nos encanta cantar aquí. ¿Cuál es? Somos tu iglesia, ¿no? Y parte de esa canción que dice: yo quiero ser la luz de Jesús, ¿no? No me dará temor. Entonces, si somos hijos de Dios también, entonces si Dios es luz, nosotros somos hijos de luz. Y la luz va a recobrar sentido en un lugar donde está en oscuridad. Aquí, entre nosotros, mira cómo nos alumbramos. Voltea entre el costado, mira cómo te alumbramos. Así estarás alumbrando allá afuera, allá donde no todos son cristianos, allá en tu centro de trabajo, allá con tus familiares que no son cristianos. ¿Estás alumbrando la luz de Cristo o es que ellos más bien al contrario? ¿Cómo te están viendo? ¿Están viendo a Cristo en ti? No es que te creas Cristo, sino que están viendo a Cristo en ti. ¿Están siendo alumbrados por tu testimonio? ¿Cómo es que Cristo ha cambiado tu vida? ¿O de pronto estamos haciendo como barreras para que ellos se acerquen a Dios? Estamos haciendo como esos impedimentos. Como esa multitud que rodeaba a Jesús y no quería que la gente, el mendigo, el pecador, se acerque a Jesús. Y Jesús se dijo: pero sácame el espacio. O sea, no, el Señor no nos ha llamado a ser multitud para tapar la luz de Jesús. Nos ha llamado a ser puentes, a dar testimonio de Cristo, a ser esos faros, a ser esos reflectores. Nosotros no tenemos luz propia.
Cuando viajas por la noche, y en una ocasión me atreví a ir hasta Trujillo de noche, de madrugada, ¿no? En realidad, y todo está oscuro. Pero en las pistas te ponen esos reflectores, los que han viajado deben saber, ¿no? Esas cositas que ves en plástico, mica, ¿sí? Rojo, blanco. Eso no tiene luz propia, pero cuando son alumbrados por los faros del carro, reflejan y muestran el camino. Nosotros somos así, no tenemos luz propia, pero si estamos siendo alumbrados por la luz de Cristo, entonces tenemos que mostrar el camino a aquellos que están en oscuridad. Esos que están en oscuridad tienen que decir: yo quiero tener la vida que Julio César tiene. Yo quiero conocer al Dios a quien Keira alaba. Yo quiero conocer ese Dios que transformó la vida de Rodrigo y Raquelita. Entonces, que la gente comience a ver en tu vida a Jesús y a buscar a Jesús. No estamos suplantando a Jesús, sino que estamos siendo justamente esos luminares. Por eso que Pablo va a enseñar acá que andemos como hijos de luz. Y antes de ir vayamos de una vez al texto, verso a verso, capítulo 5, verso 1 en adelante. Dice: sed pues, esta palabra sed, no es de tener Z, sino que es el verbo de ser, ¿no? Pero en imperativo. No dice que hagas, sino sed. Está hablando de que tienes que ser. Sed pues, dice, imitadores de Dios como hijos amados. Entonces aquí Pablo está ordenando de alguna manera diciendo: sean imitadores. No, pastor, ser imitador es malo. No, ser suplantador es malo. Ser imitador no. Hay que imitar lo bueno, muchas veces hemos dicho, ¿no? Ahora, imitadores, cuando hablamos de imitadores, no sé, alguien se atreve, quizás se para acá y habla como yo, camina como yo. ¿Alguna vez te han imitado? A mí en una ocasión mis alumnos me imitaron, se tuvieron ese atrevimiento de imitarme en el Día del Maestro, ya creo que fue, hicieron una parodia y bueno, nos imitaron a la mayoría de profesores, ¿no? Y ahí es donde yo veía varias cosas que uno naturalmente los hace en clase, ¿no? Entonces el alumno comienza a usar tu frase, se puso una casaca que yo soy mi 21 casaca, muy idéntica, había conseguido. El único detalle que él era recontra más alto y yo soy y más flaco encima. Era un Anderson, pero así, desnutrido y estirado. Pero en lo que él hacía, yo identificaba y decía: hasta ahí. Yo decía: me está haciendo bien, porque hacía varias cosas. Comenzó a rapear, yo rapeo en mi clase, si ayer les comencé algo, ¿no? Rapeo en el buen sentido, mensajes que les traen la conciencia a los estudiantes, ¿no? O sea, no cualquier cosa, ¿no? Entonces, comenzó a hacer todo eso, ¿no? Pero pregunto, eso duró la reunión, después, él volvió a hacer lo mismo. No está diciendo que seamos ese tipo de imitadores momentáneos, que seamos imitadores naturales. ¿Sabe quién es un imitador natural? Muchas veces lo ves reflejados en tus hijos. Yo veo caminar a mi hijo, me veo caminando a mí. Todo gordito, todo así, digo. Y él lo hace con naturalidad. Lo veo renegando a mi hija y veo a Sofía. Veo una, disculpe. Lo veo ya mandándose una broma, así de esas sanas nuevamente, y me veo a mí. Entonces digo, veo cómo se ríe, me veo en una risa forzada, ¿no? Entonces, tú vas a ver que nuestros hijos muchas veces son imitadores por naturaleza, porque conviven con nosotros, viven con nosotros, aprenden gestos de nosotros y lo van a hacer, ¿no? Entonces tú vas a escuchar igualito a su padre, igualito a su madre. Entonces ese es un imitador natural, ¿correcto? Es un imitador natural. Con esa misma naturalidad nosotros debemos de imitar a Cristo. La pregunta es: ¿lo estaremos haciendo? Con naturalidad ven en ti mansedumbre, con naturalidad ven en ti humildad, con naturalidad las personas pueden ver en ti paciencia, templanza, gozo. Ven con naturalidad en nosotros eso, o a veces estamos forzando. Tengo paciencia, a veces, ¿no? Tengo que ser manso. O a veces alguien tiene que venir para bajarlo de nuestra nube y decir: hey, tú eres cristiano, no puedes ser soberbio. Entonces nosotros somos llamados a ser imitadores de Cristo, pero con naturalidad. ¿Por qué? Porque somos sus hijos. Hagar puede ser mi hijo, Kiyari puede ser mi hija.
Pero si yo no vivo con ellos, es muy probable que ellos adopten conductas que yo no tengo. Pero en la convivencia ellos comienzan a adoptar conductas que yo tengo, que Sofía tiene. Maneras de reírse, maneras de hablar, maneras de caminar. Hay unas cosas que son innatos, pero hay cosas que van ellos aprendiendo, van adoptando costumbres. Nosotros somos nacidos de Dios, somos hechura suya, creación nuestra. Pero si no pasamos tiempo con Jesús, es muy, muy difícil que nuestra conducta sea como la de Cristo, sino por todo lo contrario. Entonces ahí se va a dar una incongruencia, porque voy a decir, soy cristiano, ¿por qué? Porque en el año 2014 entregué mi vida a Cristo, pero nunca jamás abrí mi Biblia. ¿Cómo crees que te vas a conducir? ¿Cómo crees que vas a actuar? No tendría sentido. Entonces, mis hermanos, Pablo está diciendo, sed pues imitadores de Dios. ¿Cómo dice? Como hijos amados. Algo similar lo dijo el apóstol Pedro, en 1 Pedro capítulo 1, verso 15 al 16. Mira lo que dice Pedro. Pedro, en capítulo 1, verso 15 al 16, dice, si no, como aquel que os llamó es santo. Dice que el que nos llamó, ¿qué es? Santo. Santo. Pedro dice, sed también vosotros santos en toda vuestra manera de vivir. O sea, Pedro está diciendo, así como el que nos llamó es santo, sin pecado, nosotros también tenemos que ser santos cada vez que venimos a la iglesia, ¿no? Tenemos que ser santos los domingos, tampoco. En toda vuestra manera de vivir, es decir, 24/7, siempre. Somos llamados a ser santos. Y esto que Pedro está escribiendo en 1 Pedro, capítulo 1, verso 15 y 16, no es algo nuevo. Este mismo pensamiento, este mismo principio, tú lo puedes encontrar, los que han estudiado la carta de los Levíticos. Constantemente Dios les decía que, sed santos porque yo soy santo. La pregunta es, hoy, 2024, ¿no? ¿Hoy estamos 24? ¿Lo mismo podrá decir Dios de Amelia? ¿Lo mismo podrá decir Dios de Alexander? ¿Lo mismo podrá decir Dios de mí? Y ahí es algo que tenemos que responderlo de manera personal. Pastor, ¿eso es imposible? Sí. Probablemente en tus fuerzas es imposible, pero recuerda, tú ya has sido santificado, has sido apartado por el Espíritu Santo. Entonces vive conforme ese apartado para Dios. Dios no te está diciendo, sed santo para yo llamarte. No está diciendo eso. Tienes que ser santa, hermana Raquelita, para que el Espíritu Santo recién venga y te llame. No dice eso. Dice, yo ya te he llamado. Yo ya estoy viviendo, ya te he sellado con mi Santo Espíritu. Tú ya eres de mi propiedad, tú ya eres de mí. Eso significa redimido. Yo ya te he comprado, yo ya te he rescatado. Ya no vivas como antes vivías cuando no me conocías. Ahora te pide que vivas conforme a su llamado, dignamente. Entonces Pedro sigue diciendo, porque escrito está, sed santos porque yo soy santo. Entonces Pedro mismo nos está volviendo a enseñar algo a lo que está enseñando también Pablo, ¿no? Que seamos como hijos de luz, imitadores de Dios. Verso 2, volvemos al texto de Efesios capítulo 5, verso 2 dice, y andad, ¿qué dice? En amor, como también Cristo nos amó y se entregó a sí mismo por nosotros, ofrenda y sacrificio a Dios en olor fragante. Cuando hablamos de amor, muchas veces el ser humano lo asocia rápidamente con cariño, ¿no? O sea, ¿sí o no? Dice, ¿por qué me hablas así? ¿De acaso no me amas? ¿Por qué? Porque bajo nuestra cultura, el que te manda una cartita es el que te ama. El que compró el chocolatito, ese es el que te ama. Bajo nuestra cultura romántica, ¿no? Sí. Porque rápidamente nosotros la palabra amor lo asociamos con ¿qué? Con cariño, con sentimientos, Gasparín, corazones. ¿He visto así? No, Gasparín no. ¿Cómo se llama este de Cupido? Gasparín, ya bueno. Editen esa parte. Pero bueno.
Cupido, ¿no? Esas cositas así, rosas, ¿no? Rosas, flores, yo no sé, por eso me he confundido. Rosas, de eso, que tiene su lugar, ¿ya? ¿No? Eso tiene su lugar en el tema de las parejas, los esposos, tiene su espacio. Pero eso no define el amor. Eso no necesariamente es la esencia del amor. Y nosotros a veces pensamos eso, ¿no? Como, pero la Biblia nos está diciendo que dice, andad en amor. Entonces, mis hermanos, el próximo domingo todos con su corazoncito, ¿ya? Todos con su rosita, con su rosita, bonito. Y si fuese así, no es así. Acá nos da el ejemplo, dice, andad en amor como también Cristo nos amó. La pregunta que tendríamos que hacernos es, si queremos andar en amor, es decir, ¿cómo es que Cristo me amó? Me mandaba cartitas, me enviaba florcitas, chocolatito. ¿Cómo es que Cristo me amó? Entonces, no, bueno, ya, en los evangelios, ¿cómo es que Cristo amó a las personas? Cristo amó a las personas. Amó a Pedro. Y le dijo, Satanás, apártate de mí. ¿Qué es esto? Porque no lo amó. Si Pedro hubiese sido sensible, ay Señor, no me amas, me voy con Santa, hubiese dicho. ¿Cómo es que Cristo amó a sus discípulos diciendo, hey, hombres de poca fe, ay Cristo, no los amas, me bajo del barco? Porque bajo nuestro concepto, ellos hubiesen dicho, Cristo no me está amando, porque está siendo duro conmigo, diríamos así, ¿no? Porque nosotros estamos asociando amor a qué? A corazoncitos, florcitas, temas bonitos, a los detalles, sentimientos. Cristo amó con la verdad. Pero la mayor muestra de amor de Cristo fue que su entrega en la cruz. Esa es su mayor muestra de amor. Cuando Él fue y entregó su vida en la cruz para salvación nuestra. La mayor muestra de amor de Dios para ti es que Cristo tomó tu lugar en la cruz, se entregó a sí mismo y Él lo dijo en más de una ocasión. No hay mayor amor que que el que entrega a uno por su vida por el prójimo, por su amigo. Entonces el amor tiene que ver con entrega, con sacrificio, con dedicación. ¿Cómo es que muestra un padre su amor a su hijo? O una madre su amor a su hija. ¿Cómo es que lo muestra? Entregándose, ¿no? Desvelándose muchas veces, sacrificando. No es todo, importan los detalles, todo lo que yo te mencionaba hace un momento, eso también, pero eso no define como tal el amor. El amor es una entrega por el otro. Y mira lo que dice el verso 12, entonces, andad en amor como también Cristo nos amó. ¿Y qué dice? Y se entregó a sí mismo por nosotros en ofrenda y sacrificio a Dios en olor fragante. Cuando vinieron los discípulos y le dijeron, Jesús, ¿cuál es el más grande mandamiento? ¿Qué dijo Jesús? Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu mente, con toda tu alma, sobre todas las cosas, con todo, y a tu prójimo como a ti mismo. Ay, tengo que amar a Dios, le voy a escribir cartitas a Dios, le voy a poner florcitas a Dios. ¿Será así? No. ¿Qué dice Pablo en el capítulo Romanos 12? Si has entendido las misericordias de Dios, si has comprendido el amor de Dios, por tanto, hermanos, os ruego que te entregues, ¿cómo? En sacrificio vivo. Es decir, el amor tiene que ver con entrega. El amor al modo de Dios tiene que ver con entrega. La pregunta es, ¿tú le has entregado todo tu ser a Dios o solo le estás entregando los domingos un par de horas? Cuando comprendemos realmente qué es entrega, entonces vas a vivir constantemente dedicado a Dios, consagrado para Dios. Y en todo lo que hagas vas a considerar a Dios. ¿Esto agrada a Dios? ¿Esta reacción que voy a tener o en esta situación, la decisión que voy a tomar, agrada a Dios? A veces hay pleitos familiares. Y cuando están ahí en el pleito, ¿no? Uno que le dice la otra cosa, y el otro le dice, pero mira, bueno, Dios sabe, no metas a Dios, dice, Dios no tiene nada que ver. Tiene que ver. Dios tiene que ver en todo lo que sale de tu boca, tiene que ver. Tenemos que de pronto decir, lo que voy a decir,
lo que voy a hacer, cómo voy a reaccionar, cómo voy a obrar, cómo planifico mi vida, mi familia, ¿agrada a Dios? ¿Está siendo consagrado para Dios? No, Dios solo los domingos. Si estoy pensando que Dios es solo los domingos y el domingo voy a ir y voy a derramar mi corazón para Dios, pero los otros 6 días de la semana voy a mantener mi independencia, entonces no estoy comprendiendo qué es entregarme a Dios. Y eso me va a traer problemas. A eso se le llama consagración. Y no solamente es entregarme a Dios, para que sea de manera más visible me voy a entregar al cuerpo de Cristo. ¿Y cuál es el cuerpo de Cristo? La iglesia. Y ahí tiene sentido, ama a tu prójimo como a ti mismo. Y voy a hacer lo que me corresponde como miembro de la iglesia de Cristo. Y de eso también hemos hablado bastante, y Pablo ha hablado bastante, donde cada uno tiene que cumplir su función, ¿no? Donde cada uno tiene que operar por la guía del Espíritu Santo. Y el que no cumple su función, de alguna manera, le está faltando al cuerpo de Cristo. Es como que cuando el hígado dice, hoy descanso, hoy no funciono, el cuerpo se va a enfermar. Imagínate si el corazón tuviera su independencia y dice, ¿sabe qué? Hoy no bombeo. Fritos, todo lo demás. Porque todo lo demás depende de ¿quién? Del corazón. O como aquella anécdota donde la nariz estaba cansada y ¿qué dijo? Ya no más con estos anteojos, ¿no? Que el ojo se busque su propio sujetador. Y la oreja dijo, sí, tienes razón. Entonces ambos descansaron, tanto el tabique como la oreja. Entonces, ¿qué hizo el individuo? Se sacó los lentes. Dio un paso, se tropezó. ¿Y qué es lo primero que se dañó? Por reclamón. Y a veces somos así, ¿no? Ya cansado, ya yo decía, hermano, lo que estás haciendo, lo estás haciendo para Dios y para el cuerpo de Cristo. Tiene que ser de bendición para alguien más. Y tú dices, ¿y para mí? Cuando otro cumpla su función. La iglesia es un lugar donde tenemos que saber dar y recibir. Dar de mi vida y recibir. Pero a veces nos convertimos en consumidores y solo queremos recibir, 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 recibir. Queremos que todos sean pacientes conmigo, que sean mansos conmigo, que sean tolerantes conmigo, pero yo no lo quiero hacer. Pero yo no quiero cumplir mi función. Y así no es. La iglesia es un lugar donde tengo que aprender a dar y también a recibir. A darme por completo. Pero pastor, pero Dios, el resto no cumple su función. Y el Señor sabe que te diría, déjalo, tranquilo, tú cumples tu función. Es tú con Dios. Amén. Extírpalo en tu cuerpo. No lo va a hacer. El Señor te diría, si no lo he hecho contigo, ¿cómo lo hice con el otro? Porque a veces decimos así, ¿no? Y Dios te va a decir, si no lo hice contigo, no lo va a hacer con el otro. Entonces, mis hermanos, dice que debemos ser como esa ofrenda de sacrificio a Dios en olor fragante. Así fue Jesús. La entrega de Jesús, en más de una ocasión vemos donde Dios dijo, este es mi Hijo amado en quien tengo complacencia, contentamiento. En más de una ocasión vamos a ver que Jesús, el Hijo de Dios hecho hombre, fue de agrado para Dios, porque fue obediente, hizo la voluntad del Padre. Y Dios en más de una ocasión va a decir, este es mi Hijo amado. Yo me imagino a Dios diciendo, miren a mi Hijo. La pregunta es, ¿Dios podrá decir al menos de nosotros algo similar? No, eso es pedir mucho, pastor. Pero el Señor también quiere deleitarse con tu fe, con tu confianza, con tu obediencia, con tu transformación de vida. Y hay un pasaje donde Pablo dice que nos lleva de triunfo en triunfo. Hace poco veía esas películas donde de pronto vuelven de la batalla los romanos, porque en esos tiempos fue escrito donde dice, cuando los soldados vuelven de la batalla, llevan a los prisioneros de guerra del pueblo enemigo, ¿no? A todos los que lo han tomado prisioneros, y ellos son parte de esta marcha triunfal que ellos hacen, ¿no? Entre el general, los soldados y tal. ¿Sabes quién le va delante? Los reos, vamos a llamar así, ¿no? Los rehenes del batallón enemigo. Y eso es como trofeo de guerra, ¿no? Ese es un triunfo. Triunfo. A eso se le llama triunfo. Y dice Pablo que a nosotros el Señor nos lleva de triunfo en... ¿Qué significa? Que a ti te ha arrebatado de las manos del enemigo. Y tú eres una muestra de que Él ha vencido al enemigo. Pero con tu vida transformada aún más.
voy a mostrar como mi triunfo, como mi trofeo a Anderson, y mi vida está chueca. Y Santa dice, ese trofeo, mira, he puesto mi nombre para no ofender a nadie, pero te imaginas, voy a mostrar como mi trofeo de que he vencido al enemigo, y esta es la muestra, esta pareja, Rodrigo y Raquelita. Y Santa dice, oye, ¿verdad, no? Antes estaba en unas andanzas y ahora leen su Biblia, van a la iglesia. Bien. Amén. El Señor, entonces, mis hermanos, entrégate como ese sacrificio de valor fragante al Señor. Continuamos. Verso 3 dice, pero, aquí va a ser una comparación, ¿no? Después de que Pablo ha exhortado a que seamos imitadores de Dios, que andemos en luz, que seamos hijos de luz, que andemos en amor, ahora Pablo va a decir, pero, este pero tiene un porqué. Pablo lo está diciendo. Cuando Pablo está escribiendo a los Efesios, casi digo el rollo, pero todo el sustento que él ha hecho en los 3 primeros capítulos es por algo. Es porque algo estaba pasando en Éfeso. Aunque era una iglesia que ciertamente había existido un avivamiento tiempo atrás, muchos se habían convertido a Cristo, pero todavía en la sociedad había mucha idolatría y inmoralidad. Ellos tenían a la diosa Artemisa, ¿te acuerdan? O la diosa Diana. Entonces en la sociedad todavía seguía igual. Y eso es pegajoso, pues. Y eso se estaba metiendo ¿a dónde? A la iglesia. Y muchos de la iglesia no estaban entendiendo que tienen que andar como hijos de luz, que tienen que andar en amor, que tienen que andar en madurez, en santidad, en unidad. Todo lo que Pablo está corrigiendo es porque estaba sucediendo ahí. No es que Pablo, por si acaso, no. Y si hoy en día se predica es porque también estamos expuestos a eso. No, pastor, no hace libro, ya eso no va con nosotros. No es así. Tú y yo en algún momento estamos en esa situación en la que estuvo Éfeso. Y entonces Pablo dice, pero fornicación y toda inmundicia o avaricia ni aún se nombra entre ustedes, porque dicen como conviene a santos. Entonces Pablo hace un pero, dice, así como nos ha llamado a vivir en santidad, en amor, en unidad, todo lo que te acabo de decir, dice, pero estas cosas ni siquiera deberían de nombrarse, pero están ocurriendo en la iglesia. ¿Qué sucede? Que en la iglesia había fornicación, que en la iglesia había inmundicia. No sabemos en qué porcentaje, pero estaba ocurriendo. Y también avaricia. Y Pablo está diciendo que esto ni siquiera debería ser nombrado, en el sentido de que ni debería de comentarse de esto, no debería ser erradicado totalmente, no debería ser parte de la iglesia. Pero lamentablemente a veces ocurre. ¿Has escuchado esos escándalos que a veces se dan? Cristianos reconocidos, predicadores reconocidos, y de pronto lo ves, sale la noticia que están metidos en un escándalo de inmoralidad, y tú dices, ¿cómo puede ocurrir eso? Porque justamente no hicieron vivo la palabra de Dios, el consejo de Dios, entró por acá y salió por acá. No tuvieron la humildad de decir, ese texto es para mí, debo de cuidarme. No tuvieron esa humildad y pensaban que era para alguien más. Y no. Por eso que constantemente, mis hermanos, los animo a que todo lo que escuchan de parte de Dios, tómalo de manera personal. Señor, tú me estás diciendo algo aquí. Señor, si estoy cayendo en esto, ayúdame a salir de eso. Eso se llama arrepentimiento. O si no, dependencia. Decir, Señor, aún no he caído en esto y líbrame de caer en esto. Pero jamás te salga a nosotros, no, jamás, eso no va conmigo. Yo, fornicación, no, inmundicia, pero la avaricia, no. Bueno, es algo que debemos de cuidarnos. Porque en nuestra sociedad eso es normal. Eso era normal en la sociedad de Éfeso. Pregunto, ¿nuestra sociedad será más pura que la de Éfeso? No, está igual de podrido. Está igual. Y entonces Pablo nos diría, eso ni se nombre. Fornicación es amor o sexo fuera del matrimonio. Eso no debería de practicarse en la iglesia, entre los miembros de la iglesia. Inmundicia es amor por la inmoralidad, por así decirlo. Lo inmundo, lo impuro, eso no debería ser parte de la vida de un cristiano. Es algo que nosotros debemos de rechazar. Avaricia es amor al dinero o a los bienes materiales. Y muchas veces el dinero o los bienes materiales
comienzan a tomar una posición en nuestras vidas, en nuestros afanes, tanto así que ponemos en juego nuestra integridad o nuestra lealtad a Dios, y debemos de tener cuidado de eso. Esas cosas deberían de ser, ¿qué dice? Innombrables. Y eso conviene a los santos, eso conviene a la iglesia. Ahora, Dios no es que de puro, ¿qué te digo? No es que de puro antojo dice, ¿saben qué? No es una proyección antoja, dice, ¿saben qué? Usted no va a poder hacer eso. No, porque eso nos conviene, es decir, nos conviene, nos ayuda, no estar metido en esas cosas, porque eso nos va a llevar o nos va a alejar de la santidad de Dios en todo caso. Entonces nos conviene alejarnos de esas cosas. Que dice nombre de esa iglesia. Pastor, entonces no lo nombre. No, en el sentido de que no se nombre, que no se practique para no nombrarlo. Pues, ¿no? Entonces, mis hermanos, verso 4 dice: ni palabras deshonestas, ni necedades, ni truhanerías que no convienen, sino antes bien acciones de gracia. Cada otra lista corta sobre cosas que estaban ocurriendo. Ni palabras deshonestas venían a ser mentiras o verdades a medias. A veces decimos, yo ya no miento, pero sí por ahí me mando unas cuantas verdades a medias. ¿Qué es una verdad a media? Una mentira. Un ejemplo de verdad a media. Se me fue. Pero una verdad a media muchas veces muestra la astucia de una persona. Dice, no quiero mentir y por eso no voy a decir toda la verdad. Es una verdad a media, ¿no? Digo una parte nada más, pero sé que he hecho mal, por ejemplo, pero digo una parte y no digo todo. Y eso es una verdad a medias. A veces, la verdad a media muchas veces está ligada al orgullo, ¿no? Y a veces por orgullo no queremos confesar. No queremos confesar que hemos hecho mal algo o que no nos está yendo en alguna área. Una verdad a media incluso podría ser esto que quizás te parece, ¿eso? ¿Te está yendo de lo peor? ¿Estás frío espiritualmente? Quizás estás metiéndote en situaciones que no deberías de meterte, pero sin embargo por ahí recibes la llamada de Julio César, que vaya llamando, ¿no? Pero para saludar, animar, ¿no? Dice, hermano, ¿cómo estás? Y dices, bien. Era la oportunidad quizás para que digas, Julio, ayúdame en oración porque estoy luchando con esto. Con esta tentación que me está teniendo ahí, ayuda. Fue la oportunidad quizás para que tú le puedas abrir tu corazón, pero tu orgullo te dice, no, mejor di, estoy bien. Estás mintiendo. No solo estás mintiendo a Julio, te estás mintiendo a ti mismo. A no ser que Julio ya viene chismoso, no creo. Entonces, mis hermanos, a veces no es una llamada, a veces es un texto. Hermano, ¿cómo estás? ¿Todo bien? Bien. Pero digo, la verdad a medias muchas veces va ligada al orgullo. Por orgullo o por vergüenza, no lo decimos. Pero digo, mi hermano, sé honesto. Sé honesto en tu hablar. Pastor, la malogré, o hermano, lo malogré, ayúdame en esto. Necesito ayuda. O quizás estás pasando una necesidad y alguien te llama, oye, ¿cómo vas? No, todo bien. Y falsa humildad muchas veces. Sé honesto. Entonces dice, ni palabras deshonestas, ni necedades. Necedades tenían que ver muchas veces con vanidades, con palabras huecas, porque está hablando de cómo es que hablaban. Ni necedades, es palabras huecas, cosas que no edifican. Eso no debe ser parte de un cristiano. Conversaciones infructuosas que no tienen sentido. Luego dice, ni truhanerías. Truhanerías es como hoy en día diríamos palabras en doble sentido, que tienen que ver con el famoso humor sexual. En el mundo es normal bromear con temas sexuales. Somos adultos, pero es normal en el mundo. En el mundo es normal las palabras en doble sentido. ¿Eso es normal? Los chistes en doble sentido. Pero yo no he dicho eso. Ay, tu mente es sucia. Y todavía a veces dice así, ¿no? Se mandan unas bromas de esas. Ahora la pregunta es, ¿nosotros somos parte de eso? Primero,
Ni siquiera debería salir de nosotros cosas así. Pero también a veces te haces partícipe cuando alguien se manda una de esas bromas en doble sentido y tú... y oye, ¿no eres cristiano? Disculpa. Estoy siendo partícipe, pues. Porque le estás entrando a su onda. ¿Acaso no hemos sido llamados a ser luz en medio de las tinieblas? Entonces nos estamos revolcando en las tinieblas. Porque estamos celebrando cómo el mundo habla de manera deshonesta, de manera inmoral, palabras huecas, truhanerías, chistes en doble sentido. Y nosotros, si de pronto le damos una palma o una carcajada, pues estamos siendo parte de eso. Ahora, entonces ya no me junto con ellos. No, júntate. Pero ten la capacidad de saber reaccionar. Si alguien viene, Julio, y te dice esto, oye, Julio, mira la morientera. ¿Cómo respondes tú? Porque ocurre en el mundo. Oye, mira, ¿cómo reaccionas tú? Yo no le entro a eso. No le entro a eso, o sea, no me bromees con eso. Quizás es difícil hacerlo, ¿verdad? La verdad, esto es para todos. Marquemos distancia en ese sentido, no de su amistad de esa persona, pero sí de su práctica, de su manera de hablar, yo no le entro a eso, ¿verdad? No. Y la próxima va a tener más cuidado cuando va a querer hacer chistes frente a ti, porque sabe que tú no le entras a eso. ¿Amén? Entonces, mis hermanos, Pablo está exhortando aquí, sino por lo contrario, dice, sino antes bien, ¿cómo debemos hablar? Con acción de gracias. Nuestro hablar, nuestra manera de conducirnos siempre tiene que ser con acción de gracias. ¿A quién? Al que te llamó, pues. A tu padre, al que te han hecho su hijo. Entonces, cuando nuestra actitud y nuestro hablar siempre es con acción de gracias a Dios, no vas a decir ese tipo de palabras. No vas a estar pensando en ese tipo de cosas, sino porque tu corazón siempre va a estar queriendo agradar a Dios, agradecido con Dios. Y agradecido con Dios es estar recordando constantemente lo que Él ha hecho por mí. ¿Y qué es lo que Él ha hecho por mí? Ha ido a la cruz. Entonces, cuando me vengan con necedades, palabras huecas, truhanerías, yo voy a tener que pensarme y decir, no, Señor, tú ya me entregaste tu vida para sacarme de Él. Yo no puedo ser parte de eso. Y por acción de gracia voy a decir, no le entro a eso. Prefiero agradar a mi Señor. Llámame cucufato, lo que sea, pero prefiero agradar a mi Dios porque estoy agradecido con Él. ¿Amén? Continuamos, verso 5 dice, porque sabéis esto, dice Pablo, que ninguna, ¿qué dice? Que ningún fornicario o inmundo o avaro que es idólatra, dice, tiene herencia en el reino de Cristo y de Dios. Y aquí Pablo está haciendo una descripción, ¿no? A los gentiles que vivían en esta práctica. Ahora pregunto, ¿la idolatría te manda al infierno? Sí. ¿La avaricia? Tampoco. Lo que te manda al infierno es la incredulidad, sino que todo eso, lo demás, idolatría, todo eso, es parte del incrédulo. O sea, si yo dejo de ser avaro, ¿me voy al cielo? No, porque podría estar siendo mentiroso, pero ya no avaro. Entonces, estas cosas son características de los no creyentes. ¿Se acuerdan que hablaba de que ustedes no sean como los gentiles? Y Pablo está haciendo referencia a que ellos, por ser incrédulos, practican la fornicación, practican la avaricia, practican la idolatría, ¿no? Por ser incrédulos, por no tener a Cristo. Entonces está diciendo, ustedes ya tienen a Cristo. No sean como ellos, que no tienen a Cristo y no van a heredar el reino de los cielos. Pero no significa que dejar de ser idólatra te va a llevar al cielo, no. Porque tú puedes dejar de ser idólatra, pero si no has entregado tu vida a Cristo, sigues en pecado. No es el pecado puntual el que te manda al infierno. La incredulidad de rechazar a Cristo es el que te condena. Juan 3:18 dice, y han sido condenados porque no han creído. Amén. Entonces, mis hermanos, porque a veces se enseña mal esto y dice tal, y se condena a la persona. No, si la persona entrega su vida a Cristo y la persona dice, acá dice idólatra, avaro, inmundo, dice, yo no soy ninguno de esos tres, pero sí soy, no sé, pues, ateo. Me voy al cielo porque dice que no van a heredar solamente esos tres. No, el incrédulo es el que se va al infierno.
Verso 6. Nadie os engañe con palabras vanas, porque por estas cosas viene la ira de Dios sobre los hijos de desobediencia. Y Pablo que hace una advertencia. ¿Por qué? Cuando dice nadie os engañe con palabras vanas, es palabras vacías, ¿no? ¿Cómo eran estas palabras vacías o estos consejos mentirosos? Hoy en día también hay. Es como cuando se te dice, ¿no? Mira, tú ya has sido salvo por gracia. Además, ¿qué es pues de cuando en cuando una mentirita? No hay problema, igual ya eres salvo. Esa es una palabra vana. No es algo que viene de parte de Dios. Esa es una mala interpretación de la gracia que está dando licencia para pecar. Y Pablo está diciendo, no, que nadie te engañe con palabras vanas, en el sentido de que aléjate de todo ese tipo de prácticas. Aléjate, no tanto porque así alcanzarás el cielo, no, porque tú ya has sido salvo, tú ya has sido rescatado, no practiques eso. El evangelio no es, eres salvo por gracia, entonces peca nomás, igual Dios te va a salvar. Ese no es el evangelio de la gracia. El evangelio de la gracia es que Dios te ha regalado la salvación y te ha apartado para Él. Ya deja esa vana manera de vivir, despojados del viejo hombre, ¿se acuerdan? Ya no vivas conforme al mundo. Ese es el evangelio. Pero lamentablemente también existía ese tipo de enseñanza como hoy en día existe. El evangelio light. No hay problema, eres salvo por gracia, igual peca nada más. Jamás Jesús te diría, ¿te imaginas a la mujer adúltera? Mujer, nadie te condena, levántate y sigue siendo adúltera. ¿Fue así? Nadie te condena, ve y no peques. Más le ofreció su perdón, le ofreció su misericordia, pero también le dijo, ve y no peques más. Y eso es lo que Dios ha hecho con cada uno de nosotros. ¿Dónde están los que te apedreaban? No están, Señor. Ya no están, porque yo he pagado por ti en la cruz. Te he salvado, te he rescatado, pero ¿sabes qué? No peques más. Apártate de todo lo que acaba de mencionar Pablo, no. Entonces dice, porque por estas cosas viene la ira de Dios sobre los hijos de desobediencia. Está hablando justamente sobre esos incrédulos. Va a venir la ira de Dios. Entonces, si la ira de Dios va a venir sobre ellos, ¿qué hago yo coqueteando con sus prácticas? No, es que ya he sido salvo por gracia, pues, por eso de cuando en cuando igual estoy libre, como que tengo un escudo, ¿no? Tengo un escudo, voy y me meto al charco, estoy en avaricia y idolatría, eso, igual yo ya tengo un escudo. No es así, pues. Si el Señor va a tener juicio sobre ellos, ¿qué haces tú involucrándote con ese tipo de prácticas? Verso 7 dice, no seáis, pues, ¿qué dice? Partícipes con ellos. No está diciendo no te juntes con ellos, sino partícipes con ellos. Está hablando de que no practiques lo que ellos practican. Porque si es así, nos vamos a meter a una burbuja y no nos vamos a querer juntar con ningún incrédulo, ¿no? Y vas a preguntar al taxi, al Uber, ¿eres cristiano? No, no subo tu carro. No se trata de eso, ¿no? O sea, personalmente yo trabajo hoy en día en un colegio no cristiano, pero eso no significa que mis principios van a cambiar, sino bien en medio de ese colegio tengo que mostrar mi cristianismo. ¿Es así, alumna? Sí. ¿Te das cuenta? Entonces, nos movemos en un ambiente, muchas veces todos mis clientes tienen que ser cristianos. No, vas a tener clientes no cristianos, jefes no cristianos. Vas a tenerlo. La pregunta es, tú no te involucres en sus prácticas. Ese es el detalle. Ahí es donde tienes que andar fino, como se dice, guiado por el Espíritu Santo. Cuando se te ofrece cosas que tú sabes que no agradan a Dios. Es decir, no cuando tienes que decir no, sí cuando tienes que decir sí. Verso 8. Porque en otro tiempo erais, ¿qué dice? Tinieblas, mas ahora sois luz en el Señor. Andad como hijos de luz. Y este texto es interesante. Me pasé varias horas, por así decirlo, tratando de entenderlo, no tratando de entenderlo, sino de profundizarlo. No dice que en otro tiempo estabas de tinieblas, ¿dice eso? Tú eras parte de las tinieblas. O sea, que hoy le echamos la culpa, ¿no? Ese diablo que el mundo está caído. No, tú eras parte de ese mundo caído.
No le eches la culpa. No, es que yo tenía a mis amigos que eran bravos. No. Tú eras uno de esos bravos. No, que sino que mi familia era chismosa. Tú eras uno de los chismosos. Tú eras. No, que mi familia era idólatra. Tú eras uno de los idólatras. Eso eres tú. O sea, no lo digo en el sentido despectivo, ya no. Eso era yo en todo caso. Ya, porque me van a poner sensible a decir tanto que tú. Ya. Yo era ese pecador. No es que yo estaba entre pecadores, sino yo era ese pecador. No es que yo estaba entre puercos, yo era el puerco. Bueno, parece que pero yo era. ¿Me van a entender? Es que ese es el verdadero reconocimiento, entender que yo era el problema. En algún momento compartí esto. A veces pensamos que, incluso sin Cristo, pensamos que nosotros somos la víctima de este mundo, la víctima, ¿no? Nosotros somos los victimarios. A veces pensamos que el mundo estaba en contra de nosotros. No, nosotros estamos en contra de Cristo juntamente con ese mundo. El mundo me ofendió, porque así a veces nos han predicado un evangelio donde todos están en contra de ti, menos Dios. No, tú estabas en contra de Dios. Tienes que reconocer tu responsabilidad. Yo era pecador, no estaba entre pecadores. Yo cometía pecado. No es que todos los demás, yo era la víctima, no. Entonces, pero también esto juega a favor. No sé si la palabra correcta es juega, pero esto también, juega a favor en el sentido de que yo era tinieblas, ¿y qué dice ahora? Más ahora sois luz. Ahora, no es que ahora estoy en luz, sino soy luz. ¿Cómo es eso? No es que estoy en luz, soy luz. ¿Por qué? Porque mi nueva naturaleza es hechura suya, creado en ¿quién? En Cristo Jesús, Señor nuestro, quien es la luz del mundo. Ahora yo soy luz en Cristo. No solo estoy en luz. Y si yo soy luz, mi esencia, mi naturaleza cambió de tinieblas a luz. En ese sentido ahora soy una nueva criatura, ahora soy un hijo de Dios. No es que yo era antes esclavo de tal fulano y ahora soy esclavo de Dios, aunque soy esclavo de Dios, pero sobre todo soy hijo de Dios. Mi naturaleza cambió. Entonces, si mi naturaleza cambió, mi conducta naturalmente tiene que ser diferente, con naturalidad. No hay nada que forzar. No es que el Señor dijo, voy a comprar esclavos, este es esclavo del pecado, ¿no? Lo traigo por acá y ahora lo voy a amaestrar. No. Si te cambió tu naturaleza y si tú ahora eres hijo de Dios, pues con naturalidad tienes que ir creciendo en las cosas de Dios. ¿Me vas a entender? Eso es natural. ¿Se acuerdan de los imitadores forzados y los imitadores naturales? Yo no voy a decir a mi hijo, tienes que imitarme en esto, sino naturalmente él va a ir adoptando gestos, maneras de ser de sus padres. Eso tiene que ser algo natural, mis hermanos. Entonces, tú eres, si la pregunta es que lo has creído, eres hijo de Dios. Por eso es que Pablo va a decir esto, ¿no? Andad como hijos de luz. Entonces vive como hijo de Dios, como hijo de luz realmente, porque tu naturaleza es distinta. Esto me recuerda un poco al hijo pródigo, ¿no? El hijo nunca dejó de ser hijo, aunque estaba entre puercos. Cuando él se aleja de su padre, él ya era hijo. Se va y se mete entre puercos, seguía siendo hijo. Y cuando vuelve, él creyendo en su mente, quiere decir, voy a volver a la casa de mi padre al menos como jornalero, es decir, como trabajador. ¿Y qué dijo el padre? Oye, es cierto, ¿me vas a pasar una temporada de jornalero? A ver, después evaluamos si vas a ser mi hijo. No, lo recibió como ¿qué? Como hijo, le puso vestidura de hijo, anillo de hijo y banquete para hijo. Nosotros somos hijos de Dios, mis hermanos. Entonces mi conducta tiene que ser como la de un hijo de Dios. No hay nada que forzar. El Santo Espíritu tiene que hacer su obra en mi vida y yo le tengo que permitir. Pero si no estoy caminando como hijo de Dios, hay dos cosas. Bien, quizás no lo soy, o simplemente no he entendido cuál es mi posición en Cristo, cuál es mi nueva naturaleza. Estoy andando entre puercos como el hijo pródigo. ¿Y quiere decirlo? Arrepentirme. Si de pronto esta noche, o si alguien que escuche este video considera que estás andando entre puercos,
No hay otra solución más que el arrepentimiento sincero de Dios. Y si en algún momento caes en eso que Dios quiera que no caigas, no hay otra resolución más. Tú sabes ya la respuesta, que es arrepentimiento. Pero Dios me perdonará, que te va a perdonar, pero está esperando que te arrepientas. No prolongues más tu estado pecaminoso. No lo hagas, no lo prolongues. Ven y Él te va a venir, dice, con los brazos abiertos. Me hace acordar, no sé por qué viene a mi mente, quizás hay alguien en este lugar, comenzando por mí, que tiene que arrepentirse, pero me hace recordar lo siguiente, ¿no? Un hijo que se convirtió en uno de los delincuentes más bravos de una ciudad, terminó robando a sus propios padres, y no solamente robándolos, incluso maltratándolos físicamente. Fue llevado ¿a dónde? A la cárcel, por muchos años. Pasaron muchos años, dice, y de pronto le dan la carta de libertad. Él ahí en la cárcel. Ahora sales libre después de muchos años. ¿A dónde vas? Tiene que reinsertarse a la sociedad, ¿no? Y él dijo, volver a la casa de mi padre no creo que me reciba después de todo el daño que le causé. Pero por ahí alguien le dijo, pero en el tren que iba, dice, se subió a un tren y él iba, dijo, pero envía una carta a tu padre y quizás te reciba. Y le envió una carta. En la carta decía, padre, te pido perdón, madre, te pido perdón por todo lo que yo les hice, el daño, estoy arrepentido, todo lo demás. Solamente quiero una señal. Si ustedes realmente me han perdonado o consideran perdonarme, pongan en el cerezo que está en el árbol fuera de la casa un pañuelo blanco. Dijo, ¿no? Si yo veo el pañuelo blanco, entonces comprenderé que me han perdonado. Pero si veo que no está ese pañuelo blanco, lo comprenderé también y continuaré mi viaje. Entonces dice, guardó la carta, una vez que salió, se subió al tren y él, ya cuando se acercaba a su casa, dice que agachaba la cabeza y no quería levantar porque de pronto no sabía qué es lo que iba a ver, y de pronto le cuenta a su compañero de asiento toda la historia, y el otro dice, oye, ya levanta tu cabeza. No. Dice, oye, levanta tu cabeza, y ve un montón de pañuelos en el cerezo. Eso significaba que el Padre estaba dispuesto a perdonarlo. Y a veces estamos así con Dios, es que me perdonará, es que ya le fallé una vez más, es que el Señor está dispuesto a perdonarte, pero ¿sabes qué? Necesitas arrepentirte. Y si estás escuchando este mensaje hoy es porque de pronto Dios te está diciendo, quiero perdonarte, no quiero que sigas viviendo en ese estado pecaminoso. Eres mi hijo, te está diciendo, eres mi hija, te está diciendo. Te está mostrando su perdón, pero la decisión la tomas ¿quién? Tú. Amén. Verso 8. Verso 9. Porque el fruto del Espíritu es en toda bondad, justicia y verdad. Entonces, andar como hijos de luz está muy ligado, mis hermanos, a lo que el Espíritu Santo va a hacer en nosotros. Lo que hablaba hace un momento, naturalidad. Con naturalidad vas a andar como hijo de luz y el Espíritu Santo va a mostrar finalmente su fruto. El que ha nacido de nuevo, naturalmente va a mostrar el fruto, no hay nada que forzar. ¿Fruto que es? El resultado de algo que está ocurriendo dentro. Eso es el fruto. No lo entiendes, ¿no? Yo no entiendo cómo siembras, ponte una pepa de palta, crece un tallo y después bota un montón de paltas. Yo no lo entiendo. Y tendríamos que hacer todo un estudio de años, quizás, si queremos ver realmente lo que está ocurriendo, ¿no? Imaginaros resumirlo eso en un video. A veces lo hemos resumido, pero no hay videos así donde se lo aceleran por video y tú ves cómo crece ahí y salen frutos. Entonces, pero eso se da con naturalidad, ¿no? Es naturalidad. Entonces, si realmente hemos nacido de nuevo, hemos sido sellados por el Espíritu Santo, el fruto se tiene que mostrar en algún momento. Y cuando no hay fruto, ¿qué es lo que sucede? ¿Qué fue? Algo pasó, ¿no? Cuando no hay fruto, dice, por eso Jesús dice, por sus frutos los conoceréis. Pero también, bueno, no quiero irme a detallar más esto, pero mis hermanos, muestra el fruto del Espíritu Santo en tu vida. Verso 10. Comprobando lo que es agradable al Señor. La prueba, la evidencia, mis hermanos, de que eres hijo de Dios,
¿Ya? La evidencia va a ser justamente esa transformación de tu vida, cuando tú caminas como hijo de Dios. El cambio en nuestra vida es una evidencia de que estamos en Cristo. Es una evidencia, es el fruto justamente que el Espíritu Santo está mostrando hacia afuera. Y no hay nada que forzar. No son caretas que mostrar, sino es una naturalidad en el verdadero creyente. Verso 11. Y no participéis en las obras que hice infructuosas de las tinieblas, sino más bien reprendedlas. Y es interesante esto, porque vergonzoso es aún hablar de lo que ellos hacen en secreto. Y nuevamente Pablo que dice, no solamente no participes, sino que dice, repréndelos, marca distancia, aborrecen. Lo que decíamos hace un momento, ¿no? No, pero yo no mandé el chiste en doble sentido, pero te reíste. Y si te reíste, te estás haciendo parte de eso. Pero lo celebraste. Y si lo celebraste, te estás haciendo parte de eso. Eso es algo también que tú debes reprenderlo, rechazarlo en el sentido de decir, eso no va conmigo. Entonces, verso 13. Mas todas las cosas cuando son puestas en evidencia, que dice, por la luz, son hechas manifiestas, porque la luz es lo que manifiesta todo. Ciertamente la luz, y eso también lo vemos en lo natural, ¿no? Imaginemos que este lugar, en algún momento creo que nos fuimos de viaje por más de una semana, y tú llegas a este lugar, imaginemos de noche, pensarías que está limpio, ¿no? Prendes, imagínate una casa abandonada después de meses, y llegas de noche, y como es de noche, no pagaron ni siquiera la luz, ¿ya? Llegas y te echas nada más en tu cama que hace meses nadie se echó. Imaginemos, ¿no? Todo está oscuro. Y al día siguiente cuando despiertas ya hay luz. Es muy probable que veas telaraña por acá, cucaracha por acá, arañas y todo lo demás. Porque la luz saca, expone, ¿no? La luz no está creando eso, sino lo está exponiendo, lo está mostrando. La luz de Cristo ha venido a nuestra vida y ha mostrado todo aquello que no agrada a Dios. Pero también nos muestra lo que agrada a Dios. Ahora dice, mas todas las cosas cuando son puestas a evidencia por la luz, son hechas manifiestas, porque la luz es lo que manifiesta todo. Y va a ocurrir, mis hermanos, va a venir un momento en que literalmente se va a mostrar el Señor y se va a evidenciar quiénes son de Cristo y quiénes no son de Cristo. Eso va a ocurrir. Pero mientras tanto, ¿sabes qué? Ya la luz de Cristo está en tu vida. Y la luz de Cristo tiene que evidenciar que tú eres una nueva criatura. Es triste cuando de pronto confunden a un cristiano y no se sabe si es cristiano, es cristino, mundano, o Cristina Aguilera, no sé, no se sabe. Que es cristiano, parecía mormón. Es triste. Porque debe ser clarísimo, debe ser notorio tu cambio de vida. O sea, tanto así que a veces no es necesario que digas que eres cristiano. Debería ser evidente. Pero cuando alguien dice duda, ¿será, no será? Es porque de pronto no se está mostrando realmente la luz de Cristo en tu vida. Verso 14, y con esto terminamos. Por lo cual dice, despiértate, tú que duermes, y levántate de los muertos. Varios se han despertado esta noche. Dice, y te alumbrará Cristo. Y esto es como una especie de llamada de atención que hace Pablo finalmente. Y dice, despiértate tú que duermes. Y es interesante. Pregunto yo, ¿a quién le está hablando Pablo aquí? ¿A quién le está escribiendo? A los de Éfeso, pero a toda la ciudad de Éfeso no. A la iglesia de Éfeso. Le está escribiendo a los cristianos. Pero los cristianos estaban durmiendo. Y al estarse durmiendo en el sentido espiritual, se estaban durmiendo entre los muertos, con las prácticas de los muertos. ¿Quiénes son los muertos? Los incrédulos, los que no tenían a Cristo. Entonces ellos se estaban amoldando a las costumbres, estaban participando en parte con ellos, y Pablo le dice, hey, despierta tú que duermes, tú ya no estás muerto. ¿Qué haces entre puercos? ¿Qué haces entre muertos? ¿Qué haces viviendo en avaricia, en fornicación, en idolatría? Sal de eso, le está diciendo. Y lo mismo nos diría también a nosotros hoy en día. ¡Ey, despierta! Vive tu cristianismo. Vive como hijo de luz. Anda como hijo de luz. Porque eres hijo de luz. Amén.
Entonces es una llamada de atención para la iglesia y debe ser bien recibida por todo cristiano, decir, tengo que estar despierto. No puedo estar durmiendo en mis laureles, como dicen algunos, ¿no? No me puedo confundir con el mundo. No puedo ser partícipe de ellos. El que duerme con muertos huele a muerto. Amén. Pero yo estoy vivo, pero estás entre los muertos. Te van a confundir con muertos. Imagínate, un montón de muertos, películas, ¿no? De acción. Mueren un montón y después ya están viniendo a revisar y los que están todavía vivos se hacen muertos. Lo van a confundir con muertos, ¿sí o no? Entonces lo mismo puede suceder con nosotros. Por nuestra manera de vivir nos pueden confundir con incrédulos. Y dice, no, pero yo soy cristiano. Pero no parece, brother. O sea, no parece. Si ya tienes a Cristo en tu vida, despierta. ¿Qué haces ahí? Y si ya estás despierto, amén, continúa despierto. ¿Qué tal si nos ponemos de pie para poder dar gracias a Dios por